Eh, bueno, buenas tardes a todas las personas que se unieron a la charla el día de hoy. La conferencia es El cuerpo desde el transfeminismo y la conferencista es Lea Daniela Muñoz Contreras. Lea estudió biología en la Universidad Nacional de México. Actualmente es maestrante en filosofía de la ciencia por la misma universidad. Ha publicado artículos para revistas y capítulos de libros sobre temas como epistemología feminista y transfeminismo, transfeminicidio, nuevos materialismos feministas, historia de la construcción científica del sexo y cuerpo trans. Sus áreas de interés están en temas de ciencia y género, estudios sociales de la ciencia y filosofía de la ciencia. Actualmente trabaja en su proyecto de maestría sobre biocapitalismo y cuerpo. Así que adelante, adelante Lea con la charla. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros y nosotras el día de hoy. Ya, discúlpenme, es que se me abrió se me abrió desde Facebook, entonces estaba haciendo mucho ruido y no podía apagarlo, pero bueno. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Uriel, y gracias pues a toda la brigada por generar este espacio. Me contó Uriel un poco en lo que andan y así, pues me parece muy bueno que se organicen en contra de pues, de las acusaciones y de todo el problema que hay en relación a la violencia, el acoso, etcétera. Eh, y bueno, pues como ya presentó Uriel, esta charla va sobre el cuerpo desde el transfeminismo. Y como ya lo dijo Uriel, yo estudié biología y desde esos lados, pues un poco yo he pensado, he reflexionado sobre cómo el cuerpo cómo podemos pensar el cuerpo desde el transfeminismo y cómo el transfeminismo lo piensa. eh, un poco desde la biología, desde los estudios sociales de la ciencia, desde distintas áreas de la filosofía y también mucho desde la experiencia de las personas trans. Entonces, bueno, yo dividí, digamos, en tres partes esta charla. Y en la primera parte, pues principalmente quiero explicar lo que es el transfeminismo y cuáles son algunas de sus tesis fundamentales. En un segundo momento, quiero mencionar cómo se ha pensado el cuerpo en el feminismo. Y en un tercer momento, cuál es la novedad del cuerpo en el transfeminismo, y cuáles serían quizás los cambios, o lo que lo haría distinto a las aproximaciones que se han hecho en otros momentos. Y pues bueno, el transfeminismo es fundamentalmente es un movimiento teórico, es un movimiento político que es parte o es caracterizado como un feminismo de la tercera ola. Ustedes no les no se les hará lejana esta historización del movimiento feminista como olas. En la primera ola, que estaba fundamentalmente motivada por el acceso al voto, el acceso a la educación, el acceso al espacio público por parte de las mujeres. La segunda ola sería esta ola que surgió a finales de la década de los 60, en la década de los 70, y que fundamentalmente reclamaba el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el acceso a la autodeterminación. Se buscaba principalmente desarticular la sexualidad de la reproducción y en ese sentido acceder a los anticonceptivos, el acceder a una
vida que no estuviera determinada por el ser madre. Y después tenemos en la década de los noventas, en los 2000, lo que son los feminismos de la tercera ola. Y el transfeminismo es parte de estos feminismos de tercera ola que también ha tenido su correlato político, ¿no? Estos feminismos de la tercera ola estarían dentro el feminismo queer, que no creo que le sea ajeno, muy seguramente lo ubican. También el feminismo interseccional, que también estoy segura que lo ubican porque mucho de el discurso y la retórica del movimiento internacional de mujeres que hemos visto en los últimos 5 años, mucho ha tenido el discurso de la interseccionalidad. Y también está el transfeminismo, que no sé qué tan cercano les sea, qué tan conocido, pero bueno, ahí está también y también está este, generando movimiento, generando teorizaciones. Entonces, bueno, el transfeminismo es parte de esto y el transfeminismo surge fundamentalmente retomando, poniendo en el centro la experiencia de las personas trans como parte de su reflexión y tomando herramientas del feminismo para pensar esta experiencia. Principalmente el transfeminismo ha tomado del feminismo negro reflexiones que ya estaban desde antes de que surgiera quizás el concepto de interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad es de finales de los 80, me parece. Y desde antes el feminismo negro ya tenía reflexiones sobre la categoría de mujer. Y muchas de esas reflexiones era problematizar la manera en que era empleada, teorizada y las implicaciones que tenía esta categoría, porque las mujeres negras fundamentalmente no se encontraban, ellas señalaban que no se encontraban representadas en la manera en que esta categoría era construida. Entonces, eh, ellas comienzan a señalar que en efecto no hay una sola forma de ser mujer, sus eh, que sus violencias no están solamente atravesadas por el ser mujer, sino que tienen que ver también su posición como mujeres negras, es decir, con toda una herencia colonial. En ese sentido, su experiencia no estaba determinada solamente por el género, sino también por otros elementos, ¿no? Como la raza. Ellas se comienzan a problematizar muchas cosas del feminismo radical. Ellas comienzan, por ejemplo, a cuestionar esta idea de que los hombres son esencialmente malos, porque ellas empiezan a decir eh, que ellas critican esta idea de que los hombres son esencialmente malos, pero también critican esta idea de que la familia es esencialmente opresiva. Y esto lo hacen porque ellas reconocen que en su experiencia había otras mujeres que también las oprimían a ellas, pero también las alianzas que ellas tenían con los hombres, les permitía de alguna manera escapar de ciertas opresiones que se daban por la raza. Es decir, mientras los hombres eran puestos en lugares de trabajo donde se daba una explotación brutal, las mujeres en ese sentido veían que había un escape, las mujeres negras, al no ser llevadas a los campos de trabajo y algunas cumpliendo funciones quizás más domésticas. Entonces ellas comienzan a problematizar estas ideas de la opresión, como las ha pensado el feminismo blanco. Ellas comienzan a ver que en efecto la experiencia de las mujeres negras es distinta y que la familia es un refugio en una sociedad blanca. La familia negra se vuelve un refugio en una sociedad marcada por el racismo. Entonces, de ahí viene el transfeminismo, retomando estas reflexiones de que en efecto el feminismo se había comprado una idea de mujer que no era igual a la de todas las mujeres, ¿no? Entonces, el transfeminismo viene de esta idea de la interseccionalidad, pero también viene de retomar aportes en la filosofía
en el postestructuralismo, reflexiones sobre la identidad y reflexiones propias de la teoría queer sobre la sexualidad, la encarnación, etcétera, que si quieren en la sección de preguntas podemos profundizar. Pero bueno, uno de los textos que es fundamental para el surgimiento del transfeminismo es uno de Sandy Stone, que fue una mujer trans, o es, ya no sé si aún vive, pero bueno, es una mujer trans que escribió un manifiesto que le llamó Manifiesto Post-Transexual a finales de los 80s e inicios de los 90s, en el cual ella pues problematiza eh, problematiza la manera en que la medicina ha construido la idea de la transexualidad y a la vez ella problematiza también las explicaciones de cierto feminismo radical que busca excluir a las personas trans, a las mujeres trans. Entonces, este texto es fundante del pensamiento transfeminista, si se ve así, porque trae reflexiones que aún nos alcanzan hoy en día sobre el cuerpo, sobre la tecnología, sobre la medicalización de los cuerpos, sobre la autonomía corporal, sobre las violencias, etcétera. Entonces, es un texto que para su época, pues es muy importante, ¿no? Por todo lo que nos trajo. Después, el término transfeminismo surge en el 92, pero se popularizó en los 2000. Y bueno, de ahí para acá han surgido muchas personas que han reflexionado sobre el transfeminismo, ¿no? Algunos nombres están Sandy Stone, Leslie Feinberg, Susan Stroike, Kate Bornstein, por mencionar a autores y autoras del mundo anglo, pero también están del habla hispana. Hay varias personas, ¿no? O sea, está Loana Berkins en Latinoamérica, Diana Zacayán, Miquel Micé en España, etcétera, ¿no? Hay muchas voces, se han multiplicado. Pero bueno, algo que es importante decir es que el transfeminismo, si bien comienza pensando en la experiencia trans, mucho de lo que se dice sobre la experiencia trans no se queda ahí, porque en realidad lo que se ve es que muchas de estas reflexiones aplican para entender el cuerpo y la comprensión del sexo y el género en general en la sociedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque el transfeminismo no solamente está pensando en las personas trans, sino que sus tesis alcanzan a explicar fenómenos más amplios. Entonces, bueno, algunas características del transfeminismo más en concreto es que, como ya les dije, es de tercera ola, tiene un compromiso contra la transfobia, es contra la patologización de la experiencia de las personas trans, ve por los derechos de las trabajadoras sexuales, es un feminismo prosexo que de hecho está vinculado a el postporno, que es, para quienes no lo identifiquen, el postporno es un movimiento que tiene que ver con toda una crítica de cómo el porno es parte de una industria global, pero el hacer esa crítica no significa y no se traduce en que el porno sea esencialmente malo, ¿no? De hecho, justamente el transfeminismo y el postporno han intentado hacer ver que cómo el porno podría tener una serie de implicaciones positivas, ¿no? Porque en un sentido también funciona como un dispositivo de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las acusaciones que se le han hecho al porno las retoma también el transfeminismo, pero no intenta negar que puede ser útil. Bueno, eso es, pues quizás, ¿no? Lo que es a grandes rasgos el transfeminismo. Eh, como les digo, se desprenden reflexiones sobre lo que es el sexo, lo que es el género, el cuerpo, la tecnología y la violencia, y cómo todo esto va más allá de los cuerpos trans, ¿no? Otra característica de lo que es el transfeminismo es que se suele decir que el transfeminismo es identitario. Si ustedes identifican que la teoría queer era muy posidentitaria, que tenía como estas reflexiones de que
la identidad es mutable, de que más bien hay que dejar las apuestas identitarias, eh, hay que hacerlas a un lado porque se vuelven jaulas. En ese sentido, el transfeminismo es identitario, porque en efecto está pensando en que somos mujeres trans, somos hombres trans, somos personas no binarias, etcétera. Somos identidades y en ese sentido hay una ruptura con el pensamiento de la teoría queer, ¿no? Porque si uno quería abolir la identidad, la otra la reafirma, ¿no? Y parte de las críticas que ha hecho el transfeminismo a la teoría queer es que justamente un exceso de estar pensando en la identidad como algo que puede cambiarse constantemente y como quizás de manera hipervoluntarista, es que se señaló que la teoría queer cayó en un discursivismo, ¿no? En un textualismo en donde se desatendió la experiencia corporizada, la materialidad, eh, y en ese sentido, el transfeminismo busca recuperar el cuerpo, ¿no? Porque mucho de esto tiene que ver con lo que pasamos las personas trans, con la intervención de nuestros cuerpos, la tecnología, este, vaya, el transfeminismo está pensando en, esperen, no hay que desatender la materialidad de lo que implican las identidades mismas, ¿no? De lo que implican las categorías. Y en ese sentido, el transfeminismo tiene vínculos con algo que en filosofía se llama el giro hacia los nuevos materialismos o el nuevo materialismo feminista, y que una vez más tiene que ver con reflexiones de este tipo, ¿no? De que en la filosofía feminista y en la filosofía en general se ha caído en reflexiones donde se pone mucho énfasis en los discursos, en el lenguaje, y que habría que retomar una vez más la biología de los cuerpos, las causalidades de la materia, el mundo físico, etcétera. Eh, entonces, bueno, el transfeminismo es todo eso, viene como de todas las reflexiones, como ya les dije, viene de reflexiones en los estudios de la ciencia, en la filosofía de la ciencia, eh, y así, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo ha pensado el cuerpo? ¿Cómo ha pensado el feminismo el cuerpo? ¿Cómo se ha pensado el cuerpo desde el feminismo? Y pues bueno, obviamente en la historia del feminismo, la manera en que el cuerpo ha sido pensado no ha sido la misma, ¿no? Obviamente ha sufrido sus cambios y, y quizás lo que podemos decir es que identificamos esta segunda ola del feminismo. Y desde la segunda ola del feminismo hasta quizás la tercera ola, quizás hasta los noventas, pero bueno, no se compren estas olas del feminismo de manera esquemática. En realidad, aún hoy en día hay personas que sostienen tesis como las de la segunda ola y hay gente que sostiene las de la tercera ola. O sea, vaya, conviven hoy en día estas formas de pensar el cuerpo. Pero bueno, desde la segunda ola, el cuerpo fue pensado bajo la dicotomía naturaleza-cultura. Fundamentalmente es esta dicotomía de que esta dicotomía tiene toda una historia en filosofía y tiene que ver con la manera en que comprendemos el campo del mundo, ¿no? O sea, si los fenómenos pueden ser explicados como pertenecientes al terreno de la naturaleza o como pertenecientes al campo de la cultura. Digamos que esta fue una manera en que se estructuró la manera de comprender los fenómenos y en ese sentido, el feminismo de la segunda ola viene de eh, comprometerse con esta dicotomía, es decir, de concebir que el mundo está dividido en naturaleza y cultura. Y en ese sentido, el cuerpo, digamos, tiene una construcción discursiva, tiene una construcción simbólica, e incluso está esta fuerte división que conocemos, ¿no? La distinción sexo-género, que es muy conocida en el feminismo,
esta distinción viene acompañada o se asienta en una distinción aún más amplia, que es la de naturaleza-cultura, donde el sexo se comprende como lo natural, como lo fijo, como lo inmodificable, como lo que es común y universal a toda la cultura. Y la cultura es lo que se entiende como lo que es situado, como lo que es cambiante, variable, lo que es lo que se construye sobre el cuerpo, sobre la materia, es aquello que sí puede cambiarse, etcétera. Entonces, de hecho, la idea de género, o sea, la idea de que hay conductas que son aprendidas, que no vienen del cuerpo, que no vienen de la naturaleza, que no vienen de nuestra biología, esta idea por la cual surge la noción de género, se asienta mucho en esta dicotomía naturaleza-cultura. Entonces, bueno, el feminismo de la segunda ola ha pensado mucho el cuerpo desde ahí. De hecho, algo que ha sido también muy característico del feminismo de la segunda ola es que esta manera de pensar el cuerpo como lo construido culturalmente, como aquel discurso, y por ponerles un ejemplo, hay una feminista que se llama Lucy Irigaray y que ella tiene reflexiones sobre cómo este, la feminidad y el cuerpo de las mujeres es pensada como inferior, como más débil, este, y cómo todas estas nociones, pues al final terminan siendo constructos culturales, ¿no? Entonces, este feminismo de la segunda ola, en un rechazo al determinismo biológico, a los biologicismos que históricamente habían llevado el cuerpo de las mujeres a decir, pues la estructura social de género viene dictada por la biología, viene dictada por la evolución, viene dictada por las hormonas, por estructuras cerebrales, etcétera. En un rechazo como a todo eso, el feminismo de la segunda ola y las teóricas de la segunda ola comienzan a pensar en que más bien esto es un efecto no de la biología, sino de la cultura. Y en ese sentido empiezan a decir, bueno, la manera en que hemos pensado nuestros cuerpos es un efecto de la cultura y no un efecto de la biología. Y así es como el feminismo de la segunda ola había pensado o ha pensado el cuerpo. Obviamente hay muchos matices, no les estoy quizás eh, simplificando mucho, pero bueno, en las preguntas y en los comentarios podemos profundizar quizás en cosas. Pero bueno, otra forma en que se ha pensado el cuerpo dentro del feminismo ha sido en los feminismos de la tercera ola. Y mucho viene de la teoría queer y de la obra de Judith Butler, que esta filósofa que muy seguramente ubican, que se ha vuelto muy popular, ella tiene un intento de superar esta dicotomía naturaleza-cultura de la cual les he hablado, en donde las explicaciones se aterrizaban como o es parte de la cultura o es parte de la naturaleza. Y ella lo que intenta es no solamente decir lo que ya decían las feministas de la segunda ola, que el género es construido y que no es algo que esté fijo y que venga de nuestros cuerpos per se o de nuestras biologías. Esta filósofa, lo que busca hacer es llevar aún más esta reflexión y decir, no solo el género es construido, también lo que vemos es una construcción del sexo. Y ella, justamente intentando superar la dicotomía naturaleza-cultura, ella empieza a decir, pues no solamente la cultura se construye, sino también se construye lo que es la idea del sexo. No solamente se construye el género, sino también se construye el sexo. Eh, entonces, bueno, ella empieza a hablar de cómo el sexo es construido en la sociedad y ella fundamentalmente dice que el sexo es construido porque
desde antes de que comencemos a teorizar sobre el sexo, a teorizar sobre la diferencia sexual que habría entre hombres y mujeres, entre macho y hembra, ella dice, eso ya viene cargado de género, de una sociedad generizada, ella lo llama de una matriz heterosexual, para, para, para nombrar, digamos, el contexto en el cual los sujetos están. Entonces ya dice, los sujetos del conocimiento, por así decirlo, ya están inmersos en un contexto generalizado que hace que aquello que se ve como naturaleza, en este caso el sexo, esté ya en sí mismo generalizado cuando hablamos sobre él, porque digamos que ya hay una carga teórica sobre la biología, sobre el cuerpo, etcétera, desde el momento en el que vivimos en una sociedad generalizada. Entonces, digamos que para ella es difícil salirnos del marco del género para estudiar el sexo. Y en ese sentido dice, el sexo ya es género, ¿no? El sexo es género, las teorizaciones del sexo son género por todas estas cargas. Entonces ustedes pueden pensar que esto se ve mucho en la ciencia, mucho del trabajo que han hecho las feministas en la ciencia ha sido criticar los sesgos de género que han habido en las teorizaciones, ¿no? En las investigaciones, en los protocolos de investigación, en las preguntas que se hacen los investigadores. Entonces, digamos que esto que han mencionado las feministas en la ciencia es un poco lo que está diciendo Judith Butler también, ¿no? Que en términos epistémicos, nuestro aparato cognitivo, por así decirlo, ya está cargado de sesgos de género. Entonces, bueno, Judith Butler está pensando en eso y a partir de eso, pues también comienza unas reflexiones sobre el binarismo de género, sobre todo se le llama que tiene una aproximación desnaturalizadora del género, lo que tiene esta Judith Butler. ¿Por qué? Porque ella busca justamente decir cómo la idea de género no se sostiene como una idea que venga de la naturaleza y de los cuerpos, y ella más bien comienza a decir que esta idea que tenemos sobre el género es una idea que tiene que ver con las normatividades que hay en el mundo social en el que vivimos y que en el momento en el que vivimos en una sociedad normativa y tenemos que implementar ciertas normas para existir, en ese momento eh, que se comienza a ejecutar una norma y se repite por muchos años, por muchos años, por muchos años, se comienza a crear esta idea de que en efecto hay una esencia de que hay hombres y de que hay mujeres. Y ella justamente lo que busca es una crítica a esta idea de que hay una idea de que hay algo definido en el género, ¿no? De que ya estamos definidos como hombres y como mujeres, que de hecho ella critica mucho la idea de que hay una identidad de género, porque ella dice que esta idea de la identidad de género que le está pensando para todas las personas, no solamente para las personas trans. De hecho, ella habla de personas trans, pero en general está hablando, ella dice que esta idea de que del ser hombre o del ser mujer, que se piensa como algo que pues nos está habitando, esta soy yo, ¿no? Ella dice que en realidad es un efecto de tantos años de llevar a cabo normas. Entonces, bueno, ella tiene estas aproximaciones, pero y aquí es donde pasamos al último punto sobre cuál es la novedad del cuerpo en el transfeminismo, es que a Judith Butler algo que se le criticó es que ella cayó presa del discurso, de un culturalismo, de un textualismo, porque para ella fundamentalmente el sexo es algo contenido en la cultura, es algo que, como les dije, para ella no se puede conocer porque, digamos, no habría algo más allá de
los sesgos que nos ponen nuestra propia situación de estar colocados en un mundo de género. Entonces, muchas de estas reflexiones vienen desde la filosofía de la ciencia, desde los nuevos materialismos que retoman mucho de las ciencias y de la filosofía de la ciencia, toman mucho de la biología, toman mucho de, hay algunas que toman de la física, etcétera. Pero, pero bueno, esto lo toman porque están diciendo, oye, a ver, espérate tantito, que en realidad tú estás dejando de lado que, pues que en realidad es posible conocer la materia, conocer el mundo más allá del humano, ¿no? Es decir, algo que se le ha dicho a Butler también es que ella piensa fundamentalmente en el cuerpo humano y que deja de lado, en ese sentido, los cuerpos no humanos. Entonces, todas estas reflexiones sobre, pues los cuerpos no humanos no son como los cuerpos humanos, no están determinados por la cultura, ¿qué está pasando ahí, no? Muchas de estas reflexiones pues intentan recuperar la materia. Entonces, bueno, el transfeminismo un poco viene también de esa crítica a la teoría queer, se desprende de ahí, retoma muchos elementos progresivos de ahí, muchos elementos importantes, como por ejemplo la idea de que la masculinidad y la feminidad en efecto son digamos que son formas en que los cuerpos implementan normas, implementan formas de vida, etcétera, y que no es algo que es intrínseco a la biología o a los cuerpos. Y en ese sentido, el transfeminismo recupera como la masculinidad y la feminidad es algo artificial, es algo que todos los cuerpos podrían quizás llevarlo a cabo si así lo quisieran, ¿no? Si así lo quisieran en el sentido de que no es algo que está, que no se puede modificar, ¿no? Que tampoco el transfeminismo busca caer en un voluntarismo, ¿no? Pero empieza a decir que no es algo que esté en la biología de los cuerpos. Entonces, bueno, se retoma eso y las críticas al binarismo de género. Pero bueno, el transfeminismo empieza a pensar el cuerpo también como parte de estos feminismos de tercera ola y también lo intenta pensar desde una forma antidicotómica, así como lo intentaba hacer Judith Butler. Pero si Judith Butler cayó en un culturalismo, este, el transfeminismo está diciendo, no caigamos en eso, no desmaterialicemos los cuerpos, no desmaterialicemos la experiencia. Disculpen. Entonces dicen, no desmaterialicemos los cuerpos, la experiencia, y veamos lo que pasa a los cuerpos con las tecnologías, veamos lo que pasa a los cuerpos en la medicina, veamos las diferencias que existen por las diferentes trayectorias de vida, etcétera. Entonces, el transfeminismo también reflexiona sobre la dicotomía sexo-género, pero y también tiene un compromiso diciendo que el sexo y el género se construyen, igual que en el caso de Judith Butler, pero en el caso del transfeminismo está diciendo, esperen, esta no es una construcción solamente del discurso, de cómo representamos lo que vemos. En ese sentido, no es meramente representación la construcción del sexo. La construcción es material desde el momento en el que vivimos en una sociedad que constantemente transforma los cuerpos con cirugías, con ejercicios, con dietas, con hormonas. Entonces dicen, espérense que el sexo también es construido y en ese sentido el cuerpo es construido materialmente con la tecnología, con los dispositivos tecnológicos. Este, y ustedes pueden pensar, por ejemplo, en cómo el sexo es construido al grado de que es modificable. Y en ese sentido, el cuerpo en el que está pensando el transfeminismo es un cuerpo que es abierto, que no es inmutable, que no es fijo y que
puede ser modificado por la cultura de género, que puede ser modificado por los deseos. No, la gente modifica su cuerpo a deseo en muchas circunstancias. Las personas trans lo hacemos, pero muchas personas que cisgénero lo hacen también, ¿no? Ustedes pueden pensar y pueden en la manera en que el cuerpo se modifica. En algunos casos son cosas estéticas, en otros casos no tiene que ver con estética, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la posibilidad de que se pueda, se puedan generar anticonceptivos. La emergencia de los anticonceptivos hormonales, por ejemplo, en la década de los 60, implica una modificación en los ciclos hormonales de los cuerpos, implica una modificación en el sexo hormonal, si así lo quieren ver, de los cuerpos de las mujeres y que tienen posibilidad de gestar. Y en ese sentido, dicen, el transfeminismo dice, reconozcamos eso que nos ha permitido la tecnología, ¿no? Que no es una aproximación tecnofóbica, ¿no? De, ay, la tecnología nos está haciendo daño, no. Reconozcamos todo lo que nos permite la tecnología, nos ha permitido eliminar este amarre quizás entre la reproducción y la sexualidad. Ay, déjenme cierro la ventana porque ya pusieron música en la calle. Ya. Entonces, bueno, está pensando el cuerpo desde ahí y me apuro porque ya me tardé un poco. Es un cuerpo abierto a los deseos, como ya lo dije, a la cultura, y en ese sentido, el transfeminismo está pensando en que eh, no, no solo los cuerpos de las personas trans son construidos, ¿no? Sino que todos los cuerpos son construidos. Este, son construidos materialmente, pero también en términos simbólicos, en términos del discurso, ¿no? O sea, el transfeminismo no se está peleando con todas estas aproximaciones de que el género es construido y de que incluso hay aspectos tóxicos y nocivos y que hacen daño de estas construcciones del género, ¿no? Como la existencia de roles de género, de que las mujeres tengamos que estar destinadas a ciertas tareas o de que los hombres a otras. Todos esos elementos construidos, claro que hay que criticarlos, ¿no? Pero algo que está rescatando también el transfeminismo es el decir eh, cómo en cierta medida todos los cuerpos de una u otra forma se construyen por el discurso, pero también materialmente, ¿no? Modificándose literal, o sea, la materia del cuerpo. Entonces, en ese sentido, busca mostrar cómo todos los cuerpos son tecnologizados y mucho del transfeminismo viene de retomar las reflexiones filosóficas de Donna Haraway, que es una historiadora y filósofa feminista, filósofa de la ciencia, que ella es la que propone esta idea de, del cuerpo cyborg, por así decirlo, del cyborg, y muestra cómo lo humano es, cómo el cuerpo está tecnologizado, ¿no? Y en ese sentido el transfeminismo viene de recuperar también estas reflexiones, ¿no? De hecho, un filósofo transfeminista que es Paul Preciado, que retoma mucho los trabajos de Donna Haraway y que una vez más busca mostrar cómo el transfeminismo tiene un compromiso con recuperar esta dimensión material de los cuerpos que, si ustedes lo piensan, pues en la experiencia trans quizás se ve muy fuerte, ¿no? El cómo tú, al modificar tu cuerpo, pues cambias tu posición social, ¿no? El cómo te lee la gente, el tipo de cosas a las que te vas a exponer, etcétera. Entonces, el transfeminismo está diciendo, hey, esperen, vean cómo la construcción del cuerpo ocurre y cómo no podemos omitir la materia, ¿no? No podemos omitir que los cuerpos son leídos en función de ciertas características, y que eso tiene efectos sociales, efectos sobre las violencias que se van a ejercer sobre los cuerpos.
Y bueno, ya por último es que el transfeminismo tiene, al- eh, aboga quizás por una ética de la automodelación. Eh, Tiene una reflexión sobre la autonomía corporal y el derecho a decidir sobre el cuerpo. O sea, hay una crítica a, por ejemplo, a que el Estado ejerza un hipercontrol sobre las personas trans, sobre los criterios para poder acceder a los tratamientos hormonales o considerar quién es una persona trans. Se ha criticado la tutela del discurso médico y de cómo nos ha patologizado, pero también cómo ha generado criterios eh, sobre lo que es ser mujer, ¿no? Porque quizás esto ya ahora se ha ido desmontando más, pero hace décadas las mujeres trans era casi un paso que tenían que hacer el tener una cirugía de reasignación sexual, ¿no? Lo cual era pues muy violento porque no todas las mujeres trans quieren eso, queremos eso. Y en ese sentido hay una crítica a cómo la medicina ha construido una idea de cómo tendría que ser el cuerpo, ¿no? Obviamente amparado en toda una cultura de género, etcétera. Entonces, bueno, esta ética de la automodelación, que ya un poco les mencioné la idea, pero bueno, aquí lo nombro, implica reconocer que no solo las personas trans quieren alterar su corporalidad, sino que la alteración corporal por razones variadas con el tema de la identidad de género es un fenómeno que ocurre de forma extendida entre hombres y mujeres cisgénero, ¿no? O sea, ustedes piensen en muchas cosas, como ya les dije en la dieta, el ejercicio, cosas que modifican los cuerpos, ¿no? Y que en ese sentido no es solo las personas trans modifican su cuerpo, ¿no? Todo el mundo lo modificamos, algunas más, algunas menos, y todo el mundo estamos de alguna manera permeados por la cultura de género. Entonces, tal ética debería reconocer los límites de la automodelación individual, así como las implicaciones en un campo más amplio de nuestras decisiones sobre la automodelación. Pues bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no? Lo que les quería contar. Y pues podemos pasar ahora a una ronda de preguntas, de comentarios, y pues eso creo que puede estar muy interesante. Muchas gracias, Lea. Si alguien tiene alguna pregunta o si quiere anotar como un punto en el chat para ir como apartando su lugar en la ronda de participaciones, lo puede hacer ahora o puede levantar la mano como ustedes lo prefieran. Yo, hola, pues a mí me pareció muy interesante este punto que mencionas acerca de, pues las modificaciones de los cuerpos, porque en realidad no lo había como eh, pensado o reflexionado y creo que es algo que se ve mucho en nosotros como bailarines, que pues sí, constantemente estamos modificando nuestro cuerpo como para que sea más flexible, o para que sea más fuerte, etcétera. Y pues entonces yo quería pues preguntarte si nos podrías como recomendar alguna lectura o pues algún autor o autora para pues poder informarme acerca más de este tema. Y ya, gracias. Sí, gracias por tu comentario, tu pregunta. Sí hay más autoras que hablan sobre el tema del cuerpo, sobre todo, o sea, yo pienso mucho como en una filósofa de la biología que se llama Fausto Sterling. Si quieren, por acá se los escribo. No es la única, obviamente, hay muchas más, pero que ella sí aborda en específico como los cuerpos, y ella tiene libros y tiene uno que se llama Cuerpos Sexuados, la política
cultural, algo así, del género o algo así. Eh, y ella habla en general de todos los cuerpos y está hablando en efecto de cómo todos los cuerpos se modifican, cómo todos los cuerpos están regidos por normatividades, incluso ella reflexiona mucho sobre la experiencia intersexual y ella, por ejemplo, nombra como los criterios para definir en algunos casos de intersexualidad, quién es un hombre o quién es una mujer están dados por criterios de género, por, y en este caso por idea de la heterosexualidad, en donde se le pone primacía, por ejemplo, al hecho de que se busque que esa persona en un futuro pueda tener una relación heterosexual y donde el tamaño de sus genitales pues cumpla con lo que tiene que ser un pene. Y si es muy pequeño, pues entonces tiene que ser un clítoris, ¿no? Y en ese sentido, ahí ves quizás en un extremo, en estos extremos, cómo en lo que es un cuerpo, cómo se le encausa socialmente, pues está influido por ideas de cómo los cuerpos tienen que ser, ¿no? Que tienen que ver con la heterosexualidad, con el binarismo de género, con el binarismo corporal también, ¿no? Que está asociado al binarismo de género, de que si eres hombre debes de tener un pene muy grande, de si eres mujer no puedes tener un clítoris grande. Entonces, ella pues critica el binarismo de sexo, y bueno, todo lo que implica, ¿no? Con el binarismo de género. Este, mm, no se me ocurre por ahora nada más, pero bueno, aquí hay más preguntas. Eh, ¿Las lees, Lea? Pues si quieres, pensándolo justo con la violencia que se ejerce en los cuerpos que se han construido culturalmente, ideas que ya estamos definidos, etcétera. ¿Qué se piensa de las personas trans dentro del deporte? Que justo se habla de diferencias físicas, de fuerza. Sí, en efecto, eh, los, o sea, mucho se ha debatido sobre las personas trans en el deporte, ¿no? Yo lo que diría al respecto es que muchas de las personas trans que participan en los deportes y que participan, si quieres, lo pensamos a nivel olímpico, porque ya han habido personas trans, por ejemplo, en los deportes de las Olimpiadas. Muchas de estas personas trans ya se han sometido a quizás a tratamientos hormonales que objetivamente, eso sí, modifican su capacidad de adquirir fuerza. Por ejemplo, les voy a poner este, un ejemplo desde la experiencia que pasamos las mujeres trans. Desde el momento en el que tomamos hormonas y bloqueamos la testosterona, pues ahí ocurre un cambio en donde perdemos masa muscular y en cambio ganamos más grasa. Y lo que nos dicen los médicos es, bueno, ustedes tienen que hacer ejercicio para recuperar un poco de masa muscular y de fuerza porque la pierden. Entonces, en este tipo de casos, y en el caso de los hombres trans, por ejemplo, que se administran testosterona, eh, ellos, por ejemplo, les es muchísimo más fácil ganar músculo, etcétera, ¿no? De hecho, la idea de que la testosterona y los andrógenos permiten ganar fuerza, pues en el deporte es muy conocida porque existen las hormonas que se han inyectado los que hacen fisicoculturismo o quienes quieren ganar masa muscular, pues eso ya se sabe, ¿no? Que se pueden alterar los cuerpos, se puede ganar fuerza, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que diría es que eh, no se trata de quizás negar algunas cosas. Con esto no quiero decir que no haya mujeres, tanto trans como cisgénero, que puedan ser más fuertes que cualquier hombre que se la pasa sentado en un trabajo que implica estar frente a una computadora y mientras ellas son deportistas, ¿no? Obviamente en ese caso muchas mujeres deportistas van a ser más fuertes
que muchos hombres. Pero a lo que voy con todo esto es que la idea en contra de las personas trans en los deportes tiene que ver con esta idea de que las capacidades, una en primera, entre hombres y mujeres son diametralmente opuestas, cosa que es falso. Como les digo, muchas mujeres pueden ser más fuertes que muchos hombres, pero también es verdad que en las personas trans pasan por su biología, su fisiología se cambia, se transforma, o sea, no, o sea, y esto es por hablar si quieren de la fuerza, del músculo, etcétera, pero hay en cosas tan mínimas, si quieren, como la idea de que hay diferencias en los olores, pues eso también pasa en los cuerpos de las personas trans, porque en efecto inhibe la testosterona y eso modifica mucho la manera en la que, este, en los patrones de sudoración y de olor, ¿no? Que generas. Entonces, cuando el transfeminismo está pensando en el cuerpo y la materia y todo esto, dicen, no hay que pensarlo como un determinismo biológico, hay que pensarlo como lo que no hay que negar, quizás, no hay que negar las biologías, pero no hay que hacer una biología que no cambie, no hay que hacer una biología que sea ajena a los contextos, ¿no? Que sea ajena a lo que hacen los cuerpos en sus distintas prácticas. Y en este sentido, pues en efecto, un cuerpo no hay que pensar de forma quizás tan abstracta la idea de que hombres y mujeres son diametralmente opuestos, ¿no? En sus capacidades y fuerzas. Porque en efecto, si pensamos de forma situada y contextual, pues quizás muchas mujeres sean mucho más fuertes que muchos hombres, como el ejemplo que les ponía, ¿no? En función de las tareas y la ejercitación que se les da a los cuerpos. Entonces, bueno, eso diría sobre esa pregunta. Este, Hay otra más que dice, ante una figura de autoridad que no quiere llamarte por tus pronombres y los pronombres de tus compañeros, ¿cuál crees que sería una buena manera de abordarlo? Mm, pues hay muchas figuras de autoridad, ¿no? No sé, pienso desde tus papás pueden ser una figura de autoridad, hasta un médico, quizás, hasta tus profesores, profesoras, pero bueno, yo quizás lo que diría es que hay que corregir siempre. Es muy desgastante corregir siempre porque quizás una persona se equivoca una vez contigo, pero tú como persona trans estás expuesta a muchas personas que se equivocan una vez contigo y eso se vuelve muy desgastante emocionalmente, ¿no? Porque te empiezan a entrar muchos rollos de hay algo mal conmigo, es que si me veo así, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre será bueno dirigir, corregir y decir, nómbrenme de esta manera, por favor, y sobre todo apelando siempre a que merecemos el mismo respeto, ¿no? Ya que, y después se pueden poner mil pretextos, ¿no? Las personas ponen después o dicen, ¿no? O sea, creo que sí hay personas a las que les cuesta trabajo, pero también tienen que comprender que, las, que para las personas trans llega a ser muy desgastante esto y que no se tiene que tomar a mal quizás que pues podamos pedir que por favor se refieran a nosotros, nosotras como hombres, como mujeres, como personas no binarias, etcétera. ¿Alguien tendría otra pregunta? Ah, aquí hay otra pregunta en el chat. ¿Cuál crees que podría ser una acción determinante para defender el lugar, los derechos y la existencia de las chicas trans
dentro de la sociedad y se anule la transfobia que existe dentro del feminismo. Ay, pues aquí es algo muy complicado, ¿no? Creo que eso es parte, creo que básicamente ese es el proyecto que del transfeminismo y de las personas trans, pues que es defender nuestros derechos y que se anule la transfobia fuera del feminismo y dentro del feminismo, ¿no? Porque también es importante recordar que pues no solo el feminismo lanza un discurso transfóbico, ¿no? Sino que hay otros discursos que son desde la iglesia o desde el sector conservador, etcétera. Yo creo que más que una sola acción, yo creo que hay muchas acciones, pero bueno, fundamentalmente yo creo que la movilización de las personas trans para conseguir los derechos del reconocimiento de la identidad ha resultado ser muy importante, ¿no? No solo de las personas trans, también han habido muchos aliados y aliadas. Y eso es fundamental acompañar en esos procesos, ¿no? De reconocimiento, porque ahí se juegan muchas posibilidades de la vida cotidiana, ¿no? Si tú consigues tus cambios legales, pues digamos que puedes acceder con mayor facilidad a varios trabajos, al reconocimiento que tú puedas tener en las instituciones de salud, etcétera, etcétera. O sea, no son cosas mínimas. Después de eso no resuelve todo, ¿no? Porque también sigue habiendo crímenes de odio, transfobia, etcétera. Y ahí sí, desmontar el odio y la transfobia implicaría, yo creo que también o sea, combatir ideas en las cuales se fundamenta el odio, pues yo creo que implicaría también, por ejemplo, generar una difusión masiva. Y en este caso, pensémoslo, si el Estado hiciera campañas, si el Estado implementara la educación sexual integral en las escuelas y el conocimiento de todos los cuerpos, las posibilidades de ser en este mundo que no se reducen ni a la reproducción, ni a la heterosexualidad, pues yo creo que eso permitiría desmontar muchas cosas, ¿no? Que asumimos como normales y naturales y fijas. Y yo creo que eso nos permitiría tener una sociedad en el cual no hubiera transfobia, ¿no? Pero en el caso de la transfobia dentro del feminismo, yo creo que ahí es fundamental. Como personas cisgénero nos ayuda mucho que se posicionen en contra de estos discursos, que los contraargumenten, que no los acepten, que expliquen por qué no está bien que haya transfobia en el feminismo. Este, Eso nos ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que eso ayuda también a las personas trans a sentirse en espacios que les va a permitir defender sus derechos, ¿no? Al final del día yo pienso que es fundamental, son fundamentales las alianzas. Entonces, yo digo, bueno, pues quienes no nos quieran apoyar ni modo, pero, o sea, yo no me cierro a la posibilidad de siempre, pues, debatir estas ideas y convencer. O sea, me parece que es una batalla, si así lo quieren ver, en términos del pensamiento, no solo del pensamiento, pues, pero es una batalla discursiva, si así lo quieren ver, este, de por qué está bien que las personas trans estén en el feminismo. Y bueno, ya. Muchas gracias, Lea. Igual las personas que están viendo la transmisión por Facebook pueden escribir sus preguntas y Lea las puede responder. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Pues si no hay más preguntas, yo creo que vamos a dar paso al cierre de esta conferencia. Eh, de parte de la comunidad estudiantil de la Academia de la Danza Mexicana, Lea, te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de participar en estas actividades autogestivas. Y pues nada, muchas gracias por compartir y no sé si quieras agregar algo. Nada, pues muchas gracias a ustedes, a todas, a todos y a todas quienes asistieron. Espero haya servido de algo. Yo sé que ustedes fundamentalmente son del área de la danza, y yo no es algo como tal que trabaje, ¿no? Pero, o sea, propiamente la danza, aunque sé que en efecto mucha gente sí trabaja el cuerpo en la danza y eso, hay muchas cosas muy interesantes ahí. Yo tengo mi experiencia en el Vogue y así, ¿no? O sea, creo que la danza permite hacer muchas cosas con el cuerpo, ¿no? Hay el tema del género y el cuerpo en la danza también puede ser estudiado, ¿no? O sea, creo que se puede decir mucho sobre el tema. Pero bueno, en este caso yo le había comentado el que fuera sobre el transfeminismo, porque principalmente es sobre eso, sobre lo que he reflexionado, pero bueno, espero les haya servido de algo. Y pues bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. Entonces damos por concluida esta conferencia. Les agradecemos mucho a todas las personas que decidieron estar aquí. Y pues por favor queden pendientes de las actividades autogestivas que se están anunciando tanto en el Facebook de Brigadas Estudiantiles ADM como en Alumnes Organizades ADM. Tanto en el Instagram, perdón, de Alumnes Organizades ADM. Y les recordamos que tanto las actividades técnicas son tan importantes como pues las actividades como teóricas de concientización. Y pues nada, otra vez nada, agradecerle tanto a Lea como a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí en este día. Gracias.